Bien, continuamos con el tema de la violencia psicológica y hoy nos vamos a concentrar en el plan de acción. Es decir, creo que ya hemos hablado de que es posible, es muy posible que las personas víctimas de violencia psicológica puedan salir de esa situación de maltrato de la mejor manera, empoderándose. Pero para esto hay que realizar varias cosas y hoy vamos a hablar de algunas de esas cosas que deberían ir engarzadas en un plan de acción destinado a superar estas situaciones. Las víctimas de violencia psicológica viven confundidas entre lo que creen que está pasando, lo que saben que está pasando y lo que esperan que no esté pasando. Entonces, esta situación de incertidumbre constante, incertidumbre permanente, las hace vivir en un estado de alteración y de estrés, porque en realidad no saben muy bien a qué atenerse y estamos hablando de violencia psicológica, o sea, no violencia física. Por lo tanto, es una sensación de estar siempre esperando una palabra de destrato, un comentario descalificador y etcétera, etcétera, pero que nunca se sabe muy bien de dónde va a venir, porque en realidad puede ser en los periodos de calma, en los periodos en los que, entre comillas, parece que está todo bien y todo tranquilo, bueno, justamente donde más alterada está la víctima porque está en una situación de ponerse a la defensiva, porque como digo, nunca sabe de dónde va a venir la agresión, ¿no es cierto? Entonces, recuperarse de este tipo de violencia, como decíamos, es muy posible, pero para esto es necesario que la víctima, primero, no naturalice la violencia, es decir, que no la justifique de ninguna manera, sino más bien que la reconozca. ¿Cómo lo va a reconocer? Es ese sensor emocional. Si te sentís mal, si sentís que hay algo que no funciona, si te sentís confundido, confundida y no sabes muy bien por qué, probablemente estés pasando por algún tipo de esta situación. Entonces, no, por más que es mucho más sutil que la violencia física, no por eso es menos dañina y menos agresiva, todo lo contrario. Entonces, no naturalizarlo, no tomarlo como algo normal, es el primer paso. El segundo, una vez admitida la violencia, entonces trabajar para fortalecer todos los recursos internos, fundamentalmente la autoestima y la inteligencia emocional. Hay que recordar que a mayor nivel, o sea, el nivel de autoestima es lo que define el nivel de logros. En este caso, el logro de querer sanarse, recuperarse, empoderarse y salir de esta situación de maltrato. La cuarta sería rodearse de un círculo de personas leales. Si hay algo que necesita la víctima, así como con urgencia, es poder confiar en una base de apego leal y sólida. Y eso solamente lo pueden dar las personas que realmente la quieren o lo quieren de verdad. Entonces hay que rodearse de estos, podríamos decir, ángeles guardianes, ¿sí? En quinto lugar, abandonar creencias. Abandonar creencias es todo un trabajo que ya dijimos que una de las terapias que más se utiliza para lograr todo esto es la terapia de programación neurolingüística, que justamente uno de los focos de la PNL es trabajar las creencias. Las creencias nos definen porque en base a las creencias es como actuamos, por lo tanto, modificar ese software mental es fundamental. Si durante años viniste siendo bombardeado por el maltrato psicológico, quizás creas que sin ese maltratador o maltratadora tu vida no vas a poder salir, no vas a poder vivir, etcétera, etcétera. En fin, son todas mentiras. Hay que reprogramar el software. Las creencias funcionan como, asimilemos el cerebro a una computadora. Una computadora funciona en base a programas, ¿cierto? Si querés escribir, vas a usar el Word.
y el Word tiene que estar actualizado para que funcione. Bueno, de la misma manera, las creencias son el software de nuestra mente. Por lo tanto, hay que actualizarlas, hay que ayornarlas a esto que vos querés ahora, que es sanarte y salir de la situación de maltrato y no volver nunca más, ni por asomo, a pasar por situaciones parecidas. Esto te va a permitir entonces abandonar la mentalidad de víctima, obviamente que sos víctima o fuiste víctima real, pero también hay un software que, digamos, te ancló, un software que te hicieron creer que no podías. Bueno, ahora reprogramar la mente, ¿sí? Para convertirte en el protagonista de tu propia historia. La séptima sería, no te concentres en buscar justicia. Mirá, es duro, pero la justicia en este mundo no existe, no existe la justicia. Por lo tanto, más bien utiliza toda esa energía, o sea, eso en otro video lo vamos a explicar mejor, ¿no? Porque sonó muy, no existe la justicia, o sea, hay una justicia, obviamente, la justicia de los hombres, las leyes y los juzgados y etcétera, pero en este tipo de cuestiones recurrir a la justicia, podemos recurrir a mediaciones que luego vamos a ver más adelante que son muy, muy, muy útiles y muy válidas como un recurso legal para las víctimas, pero más bien el foco no está en buscar justicia, sino en utilizar toda esa energía en el proceso de recuperación y de sanación. También la octava sería dejar de pretender ser fuerte, es decir, cuando uno pretende en estos casos ser fuerte, es porque quiere o pretende seguir aguantando, como si el nivel de aguante fuera indefinido. Y esto no es así porque esto genera no solamente estrés, el estrés trae enfermedades y todo esto hasta puede activar mecanismos de somatización, es decir, enfermedades reales. La novena sería responsabilizarse al 100%. ¿Para qué? Para que la reparación del daño que sufriste ahora esté en tus manos. De esa manera, todo el poder pasa a tus manos. ¿Me comprendes? Entonces, la responsabilización es fundamental. Por supuesto, dejar de autoboicotearse con pensamientos de que no podés, para dejar de destruirte emocionalmente. Esto entraría dentro del punto que hablábamos recién de reprogramar el software y las creencias. También, a mi criterio, es fundamental desarrollar la faz espiritual. Desde nuestro punto de vista somos una unidad, cuerpo, mente, corazón, espíritu. Por lo tanto, reconocernos como seres humanos completos y reconocer que tenemos una fase espiritual nos va a llevar también a buscar apoyo en algo superior a mí. Es decir, ese apoyo, ese apego que necesitan tanto las víctimas de violencia psicológica perfectamente puede encontrarse de una manera muy válida y muy sólida y muy beneficiosa apuntalando el plano espiritual para iniciar la reconstrucción. Obviamente va de la mano de la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer que es posible, ¿no es cierto? Es creer que todas estas acciones son posibles. Y para eso es fundamental realizar como última acción un plan de acción. Es decir, acciones sueltas no van a servir porque las acciones sueltas no tienen un propósito. Aquí el propósito y la meta es empoderarse para sanarse y recuperar ese ser humano completo que está devastado por haber sufrido, devastado y confundido por haber sufrido toda esta violencia psicológica. Entonces, llegó el momento de aplicar todas estas acciones, pero compaginadas, podríamos decir, en un plan de acción, con metas a corto, mediano y largo plazo. Como vemos, la asistencia a la víctima de violencia psicológica puede venir, o la víctima puede recurrir a diferentes caminos, porque hablábamos de establecer un plan de acción, perfectamente puede ser el coaching, trabajar las creencias, perfectamente puede ser la programación neurolingüística, y por supuesto,
la asistencia psicológica y dentro de la asistencia psicológica diferentes tipos de terapia. Lo importante es que si la víctima reconoce que está siendo o fue víctima de violencia psicológica o acoso moral y no puede sola, más allá de reconocer y darse cuenta de lo que pasó, o medianamente darse cuenta, aunque sea a nivel emocional, de que esto no quiere vivirlo más, recurra a pedir ayuda. Como digo, los caminos para encontrar ese sostén son muchos, diversos y variados, y cada uno aportará algo específico en este plan de acción.